Y ahora en todos lados estoy hablando de esta prueba decente de Dios, porque es algo que casi se perdió, ¿no? Ustedes no sabían, ¿no? Y en el mundo clásico, todo el mundo sabía, ¿no? En realidad hasta 1700, no cero, era algo común, o sea, la gente decía, no, no, o sea, hubo iluministas que querían destruir la iglesia. Voltaire mismo fue confrontado una vez sobre eso y dijo, mira, odio la iglesia, quiero destruir las cosas, pero la prueba decente de Dios no se puede refutar. Entonces los tipos hablaban, se detenían en una barrera muy clara, pero lo que es curioso de Aristóteles es que él habla de una manera muy bonita. ¿Por qué? Él va desarrollando el razonamiento del primer motor inmóvil, ¿verdad? Entonces, seré muy breve aquí porque como ya he hablado de esto en varios lugares, hay cortes míos en internet, ya está en el de Flow, de Sergio Sacani, de Sí, todos los muy lugares. La bien. gente siempre pregunta lo mismo y tal. Creo que lo que más Um, está ¿Cuál era es vuestro el nombre, güey? argumento del primer motor inmóvil. Creo que lo que está más en evidencia fue el de Sergio Sacani, porque Sergio Sacani, claro, no era cristiano y tal, y era un ángulo que nadie estaba esperando. Así llegó a un ángulo así diferente, Solo que ¿no? venimos aquí la próxima semana, Ah, incluso. es muy genial, es una persona extremadamente agradable que en líneas muy generales para Aristóteles. Eso es bueno porque también para ser diferente de lo que hablé en los podcasts, podemos hablar también un poco de los conceptos esenciales de la filosofía aristotélica uniendo varios. Entonces vamos allá primero, hablamos de movimiento. Para Aristóteles todo está en movimiento, las cosas están en movimiento, esa es la primera línea. Todo está pasando de la potencia al acto. Una cosa podía ser y pasa a ser, en acto es lo que es de hecho potencia, es lo que puede ser mucho de lo que Aristóteles dice son las causas del movimiento. ¿Cuáles son las cuatro causas de Aristóteles? Está la causa eficiente, que es el origen de una cosa. Entonces, por ejemplo, yo Eh, coloqué la taza aquí, yo soy el origen de ese movimiento, yo inicié el movimiento. Está la causa formal. La causa formal es lo que hace que la cosa sea lo que es. Entonces, por ejemplo, El agua. ella tiene un determinado tipo de estructura, un tipo de ella tiene características que la hacen ser de la manera que es que otros elementos no tienen. Y si encuentro agua en otro lugar, nunca reconocí eso. Allí miro y digo, bueno, es agua, una persona puede sí. Win, yeah. En relación a la apariencia del agua, pero no puede equivocarse en relación a la estructura del agua. Si alcanzas una cierta forma, vas a percibir que el agua siempre se comporta de la misma manera, así como los hombres son animales racionales, percibirás el mesmo patrão universalmente. Então, isso é a causa formal, é a estrutura da coisa. Você tem também a causa material, que é a matéria que compõe as coisas, porque sem a matéria, repare que a forma não é material, é uma coisa que nos choca. Às vezes a gente não parar para pensar nisso, porque pensa, a natureza humana não é uma coisa material. A estrutura humana, né, o fato de ser racional, o fato de ter um desenho de maneira muito grosseira, se eu faço o desenho de uma casa, el dibujo de la casa no es material. Tengo el dibujo dibujado, pero la estructura existe de manera intangible, ¿no? La casa concretizada, voy a poner en la materia esa estructura. Es un poco más complejo que eso, pero para un primer entendimiento sirve. Entonces, la materia es el substrato de la cosa, solo que la materia Aristóteles dice que es pura potencia, porque si sigo dividiendo la materia siempre encontraré una materia más pequeña, ¿no? Que es la crítica de Aristóteles a Demócrito, porque Demócrito dice que todo está hecho de átomos. Aristóteles dice, perfecto, entonces el átomo es divisible también, así que lo que estás llamando átomo no es que niegue que puedan existir esas partículas que estás llamando átomos, solo digo que es divisible. Lo cual, además, de nuevo, Aristóteles está con Edward Chao, Fraser. Él Felipe. incluso le dio a Bruno un libro del presidente de Edward Fraser, llamado Refutando el neoateísmo, que habla de la prueba de la esencia de Dios. Pero hay otro libro de Edward Fraser que se llama La venganza de Aristóteles, que es como toda ciencia que se alejó de Aristóteles fue obligada a volver a conceptos. Entonces, la división del átomo es un ejemplo, que era un enfrentamiento entre Aristóteles y Demócrito, que uno decía, no, es todo átomo, y el otro decía, amigo, ese asunto se puede dividir y más aún From cuando now on. encuentres aún más, se va a dividir aún más, porque ¿por qué Ok, buena Heisenberg hablaba pregunta. de la física cuántica de Aristóteles? Porque Aristóteles dice que cuanto más desciendes en la materia, más potencial va a ser. Entonces piensa, por ejemplo, la célula madre es mucho más potencial que el cuerpo humano entero. El átomo es mucho más potencial que la célula y a nivel cuántico, la materia actúa de manera, a veces actúa como luz, a veces como partícula, actúa de maneras incontrolables así. No puedes decir una vez miras y una vez miras de nuevo y está diferente esta potencialidad crece cuanto más desciendes. Él solo te dice, esto es indefinido. Si bajas, no solo encontrarás potencia, ¿no? Entonces, eso es la causa material, es la presencia material de las cosas.
Todo lo que es material tiene causa material. Hay cosas que no necesitan causa material. El triángulo no necesita causa material. Bien, y luego está la causa final, que es una que el mundo moderno ha olvidado mucho. ¿Qué es la causa final? O sea, la finalidad de las cosas, el propósito. ¿Para qué tengo una taza? ¿No? Para beber un líquido. El mundo moderno excluye mucho la causalidad, la finalidad, y entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Todo parece algo arbitrario, todo parece algo aleatorio, deconstruido y tal, ¿no? Aristóteles habla de la importancia de la teleología, que es el estudio de la finalidad, porque las cosas son. ¿Por qué estás montando un podcast? ¿Por qué abres una empresa? ¿Por qué estás creando una estructura política? Si preguntas a nuestros líderes políticos por qué están en política, la mayoría de ellos ni siquiera sabe responder cuál es la finalidad de la política Yo que creo que dirá. ellos saben, Finalmente solo sé que que no es ahí van a donde decir. Por el Aristóteles poder. hablaría muy bien. Ellos van a hablar de una finalidad que no es la finalidad de la política, que es la finalidad de ellos, Entonces, eso es todo, gente. que está siendo usada en lugar de la política. Por eso que el análisis de la causalidad, la causa final altera nuestra percepción de las cosas y llevará hasta un juicio moral. Cada uno tiene su interés, sí, pero hay otro interés que es el interés del cuerpo político, que es el bien común. En fin, ¿no? Estas son las cuatro causas. Nota que todo en esta causalidad puedes analizar todo lo que existe en el planeta a partir de esto. Puedes discutir la esencia porque causa formal y esencia son lo mismo. Puedo discutir contigo la esencia de lo que es una empresa. ¿Qué es la esencia de una empresa, no? Las cosas que hacen que una empresa sea una empresa y entonces vas a llegar a una idea aristotélica de separar lo que es esencial y lo que es accidental. Ejemplo, es esencial para una empresa que sea una empresa de medios, no para ser una empresa. Es accidental que sea de medios, puede ser de otra naturaleza. Ahora que una empresa tiene que dar resultado, ¿es accidental para una empresa? No, es esencial. Si una empresa no genera ingresos, no genera ningún tipo de resultado, es que no estoy ni hablando de lucro, estoy hablando de cualquier tipo de resultado, no es una empresa. Entonces, es otra cosa, ahí usas otro nombre. Entonces, existen características. Es porque la gente no sabe eso, se pierde en ese asunto. Las personas se pierden en la descripción de las cosas. Entonces, eso separa lo que es esencia y lo que es accidente. Y ahí todo lo puedes analizar así listo, ¿no? Cuando dije que Aristóteles tiene un sistema filosófico que es el realismo, eso de lo que estamos hablando, todo encaja en lo que es el realismo. Existe una realidad y existen principios para que comprendas esa realidad independientemente de los varios azares. Aristóteles reconoce que hay azar, que hay accidentes y así sigue. Accidente es diferente de acaso. Acaso es lo que no esperas, estaba caminando, tropecé y tal. Accidente es lo que no es esencial para una cosa, tamaño, color. Si esta taza fuera azul, seguiría siendo una taza. Todo esto se integra en el movimiento. Por eso la física es parte del movimiento para entender la naturaleza, ¿no? Es movimiento, bien, solo que todo tiene una causa. Ahí cuál es el problema, ¿no? Todo está en movimiento y todo tiene una causa. Todo está en una constante transición de la potencia al acto. Todo el tiempo piensas, tienes ganas de salir, sales, vas realizando tus acciones, la materia está transformándose, mi cuerpo va a cambiar entero, va a seguir transformándose y todo eso. Esta secuencia, el paso de la potencia al acto de una cosa, siempre comienza con una cosa en acto, ¿no? Una cosa real. No hay manera de que la mera posibilidad haga que la taza sea bebida. Yo necesito ir y beber la taza. Tiene que haber una cosa real para mover las cosas. ¿Por qué llovió? Hay una causa anterior de la lluvia. Todo va a tener algo que causó aquello, no la pura potencia. Ah, pero Guilherme, ¿no podría ser potencia para el acto espontánea? Ahí tendría que suponer que las cosas suceden sin ninguna causa, que no tienen motivo alguno, que es lo que David Hill me dice para decir que Dios no existe, ¿no? Él dice, no, no existe causalidad, ahí está bien, pero ahí el problema es que también pusiste en duda todo lo que existe en el planeta, ¿no? La propia ciencia. Los temas de mi tesis de maestría fueron esos, que la ciencia en realidad demanda un cierto grado de realismo. No puedes hacer ciencia en última instancia sin realismo, porque dices, la causalidad no existe. Ah, esto aquí es solo un modelo, está bien, pero ¿cuáles son las leyes detrás del modelo? ¿Este modelo está actuando en qué? Y ahí tienes que volver a la realidad, entonces tiene que haber algo en acto anterior, entonces tienes una secuencia de APA. Acto potenciado, la secuencia no comienza en P, de lo contrario, ¿no? Estaré excluyendo la causalidad. Si la secuencia comienza en A, necesito tener un acto, una cosa que es sin ser causada, es decir, sin tener una potencia anterior, sin transformarse, porque movimiento es transformación y lo que está haciendo que toda esta secuencia opere es este. Motor, ese primer ser en acto, es anterior a la materia porque causó la materia, por lo tanto es inmaterial, es anterior al tiempo porque causó el tiempo.
por lo tanto es atemporal, es puro ser y no tiene imperfección porque no está en movimiento. E imperfección es consecuencia del movimiento, las cosas defiñen, decaen, envejecen, Él es totalmente completo y Él es inteligente. En la medida en que Él generó la inteligencia porque hay inteligencia en el mundo, entonces el argumento de por qué es inteligente es simple, es que en el mundo existen leyes, existe una inteligencia, el mundo no es puro y absoluto caos, no tiene sentido eso, tiene caos, pero no es puro y absoluto caos. Entonces, en realidad, hasta Aristóteles pensaría así, cuanto más te alejas de ese motor inmóvil, más caótico se va volviendo el potencial. Yo Como la cambié. materia es la entropía, las cosas van perdiendo orden, cuanto más te acercas a él, más ordenado. Es Dios, ¿no? Porque es inmaterial y atemporal que pone el mundo en orden, ¿no? O sea, Aristóteles no cree que el mundo fue creado un día, él cree que siempre fue así, que no hay un momento diferente al del cristianismo, ¿no? Él no dice que hubo una creación de la nada, él dice que el mundo siempre ha estado ahí, pero que siempre tuvo a Dios.